Muy buenas noches, hermosas guerreras del Señor. Tengo un problema con este equipo y no puedo activar la cámara. Por eso se ve solo la fotico ahí de mis hijitos. Pero aquí estamos, vamos a empezar con el estudio de la semana 4. Les grabo este video para que lo puedan ver durante esta semana. Impriman el taller de la semana 4 y lo puedan llenar. Y no olviden enviarme las evidencias. Bueno, muchas bendiciones para todas. He estado un poco indispuesta de salud, pero creyendo en la promesa de mi sanidad. No es nada de COVID-19. Es una sanidad en mi sangre sobre el hierro y que creo que tengo el ADN de Jesús y que mi hierro está totalmente restaurado. Les agradezco me incluyan en sus oraciones. Bueno, este video no va a tener audio, es decir, no solamente vamos a escuchar el audio del pastor César, sino que lo vamos a ver, es un video de él, entonces vamos a escuchar la palabra de Dios y luego vamos con las diapositivas. Entonces les voy a dar aquí compartir pantalla para que podamos ir al video del pastor. Bueno, de nuevo con ustedes, reciban un cordial saludo en la paz de Jesucristo, saludo a esos pastores, líderes, discípulos y esta gente que está hambrienta de la palabra de Dios y de empezar a reproducirse en discípulos. Bueno, hemos venido tratando sobre lo que es ese texto del libro de Génesis, capítulo 1, verso 28, cuando el mismo Señor a la primera pareja les da esa tremenda bendición de fructificar, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread. Vimos ya un poco lo que fue esa parte de fructificar, luego de multiplicaos y luego de llenar la tierra. Pero hoy nos vamos a enfocar y durante estas semanas en lo que es la multiplicación. Recordemos que de esto depende todo. Como ustedes saben, venimos haciendo un trabajo con células. Desde que el Señor puso esto en mi corazón, es algo que se ha hecho rema dentro de mi vida. Y la mejor estrategia para poder impactar cualquier ciudad y cualquier nación es a través de un trabajo estratégico, pero que tiene que ser de discipulado persona a persona, pero también a través de las células. Y cuando hacemos este trabajo de una manera diligente, el mismo Señor nos va a entregar barrios, nos va a entregar ciudades y por supuesto nos entregará naciones enteras. Ahora, recordemos que el mismo Señor Jesús se reveló en cierta ocasión a sus discípulos como el Mesías. En el libro de Mateo, en el capítulo 16, en el verso 18, cuando el Señor dijo, ¿y quién soy yo para ustedes? Simón Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y dice que el Señor también le dijo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esto está en Mateo capítulo 16, verso 19. Y basado en esta palabra que el mismo Señor le dio a Simón Pedro, es el tema que voy a estar tratando en este día. Edificaré mi iglesia. Y esto el Señor se lo dijo a Simón Pedro. Ahí es cuando le cambia el nombre de Simón por el de Pedro. Y por eso el Señor le dijo, tú ahora eres Pedro, que quiere decir piedra, o sea, una piedra pequeña, y sobre esta roca, que en griego es Petra, esa roca
significa la confesión que el apóstol había hecho de Jesús. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sobre esa confesión edificaré mi iglesia. Note que el fundamento sobre el cual descansa la iglesia de Jesús es que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y por eso el Señor le dice, tu nombre ahora es Pedro, piedra, y sobre esta roca, que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, edificaré mi iglesia. Note que estamos nosotros trabajando no por edificar una iglesia para levantar un monumento personal o algún individuo, no, es para levantar el nombre del Señor Jesús. Como ustedes saben, la historia está llena de mensajes, enseñanzas y personas que aún sacrificaron su propia vida por causa de el Salvador y de llevar este mensaje hasta lo último de la tierra. Ahora, Jesús sabía que al venir a este mundo lo hacía para cumplir una misión, que era la de ofrendar su vida por la redención de la humanidad. Pero para que este suceso no pasara desapercibido, Él debería tomar líderes y formarlos para que se encargaran de la propagación de esa obra redentora. Por tal motivo se enfocó en escoger 12 personas a quienes luego Él mismo llamó apóstoles. Por esta razón el Señor Jesús dijo, edificaré mi iglesia. Y la palabra edificar significa dar forma o construir. Cuando estábamos culminando la construcción del edificio que en este momento es conocido como el teatro, y yo estaba en el piso de arriba del edificio administrativo y estaba en el último piso y observé que habían muchos ladrillos arrumados ahí en la terraza y que estaban listos para levantar las paredes de otro edificio. El Señor me mostró los diferentes arrumes de ladrillos y me dijo que comparara esos ladrillos que estaban arrumados con los que ya estaban puestos. Y me dijo, ¿cuál es la diferencia entre los unos y los otros? Refiriéndose a los que estaban ya establecidos en el auditorio, que es conocido como el teatro, y los que estaban arrumados, sin saber si se iban a usar o no. Y le respondí, Señor, la verdad es que los que están en el auditorio ya puestos, se ve que tienen un orden y fueron puestos estratégicamente. Pero los otros, lo que se ve es como algo que estorba. Y luego el Señor me dice, ¿y cuál de los dos tiene más importancia? Le dije, Señor, pues los que ya están puestos de una manera estratégica. Y el Señor me hace ver que eso es lo que sucede también con su iglesia. Aquellos que ya entienden cuál es su llamado y están ocupando un lugar dentro de su cuerpo, estos son los que van a brillar. Los que no son como ladrillos arrumados, porque el hecho de que alguien vaya y se reúna semana tras semana y participe de una reunión no quiere decir que está edificando la iglesia. La iglesia se edifica cuando la persona entiende su llamado y empieza a actuar de acuerdo a lo que el Señor le está ministrando para que Él haga. Ahora, Dios no nos ve como un conglomerado, sino como piedras importantes en su iglesia, la cual es su cuerpo. Dios pensó en cada persona como parte de su edificio. Él mismo estableció qué dones deberían tener cada uno de los miembros de su iglesia. Los 12 que Jesús escogió se convirtieron en el fundamento sobre el cual debería surgir el resto de ese glorioso edificio que es la iglesia de Jesucristo, donde cada persona es una piedra viva. El apóstol Pablo dijo, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo
a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de la cual actúa poderosamente en mí. Esto está en Colosenses, en el capítulo 1, en los versos 28 y 29. Pablo aprendió a ver a las personas con los ojos de la fe. Por tal motivo se esforzó en anunciar el evangelio de Jesucristo. Él amonestó y enseñó que toda sabiduría está en la doctrina de la palabra de Dios. Hizo un trabajo intenso en cada persona, pues su meta era presentar perfecto en Cristo Jesús a cada hombre. Para lograr este propósito, Pablo dice, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Si cada creyente entiende que de lo que Él haga dependerá la redención de muchos, yo creo que la mayoría se esforzaría por hacer un trabajo diligente y estratégico. Y es muy sencillo que solo se enfoque en formar a 12 personas y luego podrá ver el efecto multiplicador. En 1 Corintios capítulo 9 verso 2 dice, si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Qué tremendo lo que dice el apóstol, y es lo que nosotros también podemos decir. Si nosotros para otros no somos apóstoles, para ustedes sí, porque hemos entregado el mensaje que el Señor Jesús nos dio para que cada uno de ustedes entienda el por qué está en esta tierra, cuál es el propósito que Dios tiene para sus vidas, y que corran llevando el evangelio de Jesucristo. Ustedes, líderes, son bien importantes para el reino de Dios. Dios está confiando en ustedes y en lo que cada uno de ustedes va a hacer. Lo que le dio el éxito a Pablo y le puso el sello como apóstol fue la manera como se desarrolló la iglesia en Corinto. Pablo dijo, yo tengo un sello como apóstol y ese sello son ustedes. Es decir, lo que yo tengo para mostrar de mi ministerio está en ustedes. El sello de su liderazgo usted lo muestra en el grupo o equipo que está liderando. Cada persona que integra su equipo, su conducta, su fruto, sus logros y la formación que demuestran tener, constituye el sello que indica su labor como líder. Y como lo expresa también en la misma carta a los Corintios, en el mismo capítulo 9, los versos 26 y 27, el apóstol dice, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo veía el liderazgo como una carrera. Él trató de ir a la cabeza de la misma, pero su grupo, el que venía detrás, corría a su mismo ritmo. Los vio luchando con la misma intensidad. Pero Pablo les dijo, el objetivo que yo tengo no es una corona corruptible. Yo no estoy compitiendo por una medalla, por una copa o un trofeo. Yo estoy compitiendo porque espero que en el último día el Señor me llame y me diga, Pablo, tú eres el número uno, tú recibes el galardón, anhelo ese premio. Pablo indica que para lograr este propósito se debe luchar legítimamente, absteniéndose de muchas otras cosas. Usted como líder debe estar sumergido en todo e ir a un buen ritmo, no delegar todo a otros. Debe ir a la cabeza, liderando todos los aspectos importantes, porque si usted es un líder fuerte, los que están detrás suyo van a ser tan fuertes como usted mismo lo es, y esto los llevará a obtener un gran triunfo. Ahora debemos entender
que en este trabajo nos toca esforzarnos por forjar a los mejores. El apóstol Pablo dijo: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Esto está en Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 12. Le advierte a su hijo amado Timoteo, diciéndole: ninguno te menosprecie, es decir, que nadie te considere como un charlatán, como ese tipo de personas en las que nadie cree porque dicen una cosa y hacen otra. Que nadie te tenga en poco porque eres joven, sino que puedan ver en ti a alguien que se mantiene enfocado, procurando formarse y crecer diligentemente en la fe y el conocimiento de Dios, para la gloria de su nombre. El apóstol Pablo fue fiel a su misión y gracias a Dios fue el que más se esforzó en escribir más epístolas que cualquier otro de los apóstoles, para dejar un legado a aquellos que vendrían en generaciones futuras, y entre ese legado creo que nos encontramos todos nosotros. Ahora, hay algo interesante también en este asunto. El Señor Jesucristo, cuando estuvo acá en la tierra, Él entregó su vida a los discípulos, se dedicó a ese equipo de 12, y si ustedes hacen un estudio cuidadoso sobre la vida y ministerio del Señor Jesucristo, se dará cuenta de que Él invirtió un promedio de un 70% de su tiempo ministerial en su equipo de 12. Algunos expertos califican de que cuando el Señor estuvo con las multitudes no surgían cosas muy extraordinarias. Lo más poderoso sucedió con su equipo de 12. Y antes de que el Señor partiera de este mundo, Él elevó como una oración, una de las más poderosas que hizo, que quedó registrada como esa oración de despedida dirigida al Padre, pero a favor de su equipo de 12. En el capítulo 17, en el verso 3 del Evangelio de Juan, el mismo Señor dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La formación de un equipo de 12 implica seleccionar a aquellas personas que tienen un perfil definido que les permite ocupar una honrosa posición dentro del cuerpo de Cristo. Toda persona que llega a la iglesia de por sí es un líder en potencia, pero solo alcanzarán a hacerlo aquellos que poseen ciertas características afines al grupo y cumplan con una serie de requisitos indispensables para el desarrollo de la visión. El Señor presenta 3 aspectos fundamentales en aquellos que hayan sido seleccionados como miembros del respectivo equipo de 12. Que te conozcan a ti. Note que en esta oración el Señor le dice al Padre que te conozcan a ti. Y cualquiera que quiera ser parte de ese equipo de 12 debe conocer a Dios como Padre. Algunas personas me preguntan que ¿cómo hacen ellos para conocer a Dios como Padre? Como que sienten que hay una muralla en conocer a Jesús como Hijo y conocer a Jesús como Padre. Quiero decirles que no hay ninguna muralla en todo esto. Esas murallas están en nuestras propias mentes y en nuestras propias imaginaciones. Ahora, cuando yo tuve mi encuentro personal con Jesucristo, fue muy claro. Yo lo viví, lo experimenté, porque mi corazón estaba dispuesto. A la semana siguiente estaba teniendo un encuentro con el Padre. Yo
tuve ese encuentro con el Dios Padre. Él se reveló a mi vida y unos meses después tuve mi encuentro con el Espíritu Santo. Lógico, Dios me vino preparando por 9 meses mientras leía la palabra, mientras la estudiaba y la trataba de comprender. Ahí mi corazón fue preparándose para ese encuentro. Y como lo dice la palabra, prepárate para el encuentro con tu Dios. Ahora, el mismo Señor quiere que cada uno de nosotros tengamos un encuentro personal con el Padre Celestial, que sepan que el Padre es el único Dios verdadero y que conozcan a Jesús como el único Redentor. Escuchen, debemos conocer al Padre como el único Dios verdadero y a Jesucristo como nuestro único Redentor. Ahora, volviendo al capítulo 17 de Juan, en el verso 6, el mismo Señor dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. En esto nos hace ver que el líder debe entender que los discípulos, ese equipo de 12 que el Señor le está dando, vienen directamente de Él. Por eso dice: he manifestado tu nombre a aquellos hombres que del mundo me diste. Está diciendo: manifesté a esas personas que no eran mías, eran tuyas, estaban en el mundo y tú me las diste, tuyos eran y tú me los confiaste a mí, pero ellos han guardado tu palabra. Note cómo el Señor está pendiente de cada persona, pero también está comprometido en dar honra. Dice: Padre, estos no eran míos, estos eran tuyos, tú me los confiaste, y por eso, Señor, es que ellos tenían el corazón abierto para aceptarte a ti. Ahora, ¿cuántas veces un líder de 12 se siente el dueño de sus discípulos? Ellos no son los dueños. Recordemos, el único dueño de nosotros es Dios. Yo no me considero dueño de nadie. Tengo discípulos muy lindos que son muy fieles, que sirven al Señor, pero yo nunca trato ni de chantajearlos o de manipularlos en alguna forma, porque cada quien tiene su voluntad. Esos que el Señor me trajo no son míos, yo no hice nada, yo no morí por ninguno de ellos. El único que murió por ellos fue el mismo Señor Jesucristo, pero quien da el visto bueno es el Padre Celestial, es el que nos confía discípulos a cada uno de nosotros. Lo mismo sucede con los hijos. Yo tengo 4 hijas y un varón, y la verdad que yo veo que en cada nacimiento es un milagro. Yo no tuve que preocuparme por el color de ojos de mis hijas, por el color de piel, por el tamaño. No, yo no tuve que preocuparme en esto, porque el que trabajó en todo esto fue el mismo Dios. Yo simplemente acepté que esa bendición llegó a mi hogar y la disfruté y la sigo disfrutando, y trato de ponerme al nivel de esa responsabilidad, que no les falte nada a ninguna de mis hijas ni de mi hijo. Y lo mismo sucede con la iglesia. Un pastor no se puede sentir que es el dueño de las ovejas, porque el Señor es el buen pastor que dio su vida por las ovejas, y nosotros debemos tener mucho cuidado de nunca sentirnos dueños de las ovejas, porque eso sería como quitarle la honra y el derecho al Señor. Él es el único dueño. El buen pastor es el que da su vida por las ovejas, y yo creo que ninguno de nosotros hemos dado la vida por ninguna persona, y si lo hubiéramos dado no estaríamos acá contando el cuento. Entonces debemos aterrizar y entender que la parte del ministerio no es trabajar por nuestro propio reino, sino proteger todo lo que pertenece al reino de Dios, al reino del Padre Celestial. Y más adelante en el verso 7 el Señor continúa con su oración diciendo: ahora han conocido que todas las cosas que me han dado proceden de ti. Y en esto podemos ver que su equipo lo acepta como una persona de fe.
Los discípulos de Jesús reconocieron que el Señor dependía totalmente de Dios, el Padre, y en cada uno de sus actos vieron que Jesús se movía en el plano de la fe. Se manifestaron en varias ocasiones y estuvieron con Él hasta el fin. Para cada persona que está siendo discipulada es fundamental la confianza que tenga en su líder y que el testimonio les dé la certeza de que verdaderamente son hombres de fe y que se mueven como lo hizo Jesús en el plano de lo sobrenatural. Y en el verso 8 dice, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las han recibido y han conocido que verdaderamente salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Con esto podemos ver que el líder es fiel al mensaje que comunica a sus 12. No puede ni debe predicar su propia filosofía, sino dar a conocer específicamente lo que ha recibido de parte de Dios. El líder no comunica su propia visión, sino que respeta la línea de autoridad que viene de Dios. Este respeto y fidelidad brindan paz y seguridad a los 12. También en el verso 9 dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Siempre ora por sus discípulos. Recuerde, el líder siempre está al cuidado de su equipo en oración. Muchos se limitan en su devocional a interceder por los que están enfermos o atados por algún vicio, pero nunca incluyen a sus discípulos ni a sus líderes en oración. Pero el líder debe levantar un cerco de protección en oración alrededor de su equipo de 12. Y en el verso 10 dice, y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Es interesante que en esta oración el mismo Señor es dignificado por el fruto de los 12. El líder por su fe tiene derecho a todas las riquezas divinas y son los 12 los que con su fruto elevan a su líder a un grado de reconocimiento, respeto y grandeza. Por eso el mismo Señor Jesús dice, he sido glorificado en ellos. Pablo dice a los corintios, pero el sello de mi apostolado, ¿acaso no sois vosotros? El fruto de los discípulos es una garantía de que las riquezas divinas son otorgadas al líder. Pero me parece tremendo lo que el mismo Señor dice, todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío. Antes de que el Señor diga, Señor, todo lo que tú tienes es mío, primero Él ha rendido todo lo que Él tiene al Señor. ¿Cuántas personas anhelan que Dios les dé todo lo que ellos necesitan? Cuando el Señor está esperando es que uno lo honre a Él de sus propios bienes. Cuando uno dice, todo lo mío es tuyo, ahí es cuando el Señor dice, ok, como tú no retuviste nada, yo también no te voy a retener ninguna bendición. Y Dios espera que nosotros mismos seamos generosos con Él, dando de esa manera sobreabundante. Y en el verso 11 dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Vean que el líder debe vivir en lo sobrenatural. El líder no puede estar con esa mentalidad de mundo. Él tiene que desarrollar un nivel de autoridad que sobrepasa todo entendimiento. La persona que vive en lo natural actúa bajo las circunstancias, pero el que anda en lo sobrenatural actúa por encima de las mismas. Cuando el líder actúa en esta dimensión, la unción, la
bendición de Dios va a venir sobre él para que pueda en un solo instante derribar principados, potestades, gobernadores, huestes de maldad que operan en las regiones celestes, porque el mismo Señor nos ha dotado de esa unción y esa autoridad para poder doblegar toda fuerza demoníaca de maldad. Y en el verso 12 dice: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Y a los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Vean, es tremendo, porque como líder se debe enfocar en proteger a sus 12. Inicialmente Jesús le pide al Padre que los guarde, y él mismo reconoce que mientras él estuvo en este mundo, él mismo se encargó de guardarlos y que ninguno de ellos se perdió, salvo el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Y podemos ver que el líder es quien se encarga de proteger a su equipo de 12. ¿Y cómo los puede proteger? Pues con oración, con ayuno, con discernimiento, con ministración y apoyándoles en cada área que ellos necesiten, sean en el área emocional, sentimental, moral o material, que ellos sientan que tienen todo el apoyo de su líder. Ahora, apreciado líder, usted se puede dar cuenta que la relación que Jesús tuvo con su equipo de 12 fue muy personal. El mismo Señor no era de regañarlos, de humillarlos, de maltratarlos. Él mismo estuvo enseñando un modo de vida, pero no algo difícil, sino un modo de vida normal, de relación, de comunión, de ministración, de orientación, de corrección, etcétera. Y dentro de este ministerio nosotros tenemos que aprender a andar en las mismas pisadas del Maestro. Recuerde que los discípulos nos miran a nosotros porque ellos tienen una certeza, una convicción, que nosotros tenemos la respuesta de Dios para las necesidades de ellos. Por tal motivo tenemos que esforzarnos en invertir tiempo en estos discípulos, ayudarles, motivarles. Aún hay momentos en que tenemos que acompañarles a las reuniones que ellos están teniendo, no para juzgarlos, sino para ayudarles, para que sientan el apoyo, que ustedes están con ellos y les están ayudando en todas las áreas. Recuerde que cuando los discípulos estaban discutiendo cuál de ellos era el más grande, el Señor se acercó y les preguntó qué discutían por el camino, y ellos quedaron mudos. Y luego toma un niño y les dice: el que quiera ser el más grande entre vosotros tiene que ser como este niño, dando a entender que la grandeza no consiste en cuánta sabiduría usted tiene, en cuánta relación tiene con líderes importantes en la vida cristiana, en cuánto dinero usted tiene, en cuántas almas ha ganado, en cuántas células se ha expandido. No, todo eso forma parte del trabajo que hayamos hecho, pero a nivel de reconocimiento, eso es algo que le corresponde directamente a Dios. Nosotros nunca debemos permitir que un logro ministerial nos vaya a inflar el ego. Todo lo que nosotros hagamos siempre tiene que ser para glorificar y honrar a nuestro Dios. Y ustedes están en este proceso porque la mies es mucha, los obreros son pocos, y Dios está necesitando un ejército. Y por eso Dios está confiándoles a cada uno de ustedes esta gran responsabilidad, porque tenemos todo un mundo para alcanzar. Necesitamos alcanzar gente no solamente en Colombia, sino en el mundo entero. El mundo está pidiendo, tiene hambre y sed de personas
que empiecen a predicar el Evangelio. Es increíble que aún en los países musulmanes, de una manera sobrenatural, la gente se está convirtiendo más que en ningún otro país. Y sabemos que en nuestro país la gente está hambrienta de Dios. Y si nosotros no lo hacemos, lo pueden hacer los enemigos del Evangelio. Y Dios quiere levantar un cerco de protección alrededor de toda nuestra nación. Pero necesitamos hombres que de verdad amen el discipular, amen el formar líderes, amen engrandecer la obra de Dios. Y si nosotros empezamos a reproducirnos a través de los discípulos y empezamos a extender nuestra esfera de acción por medio de las células, tenlo por seguro que podríamos causar un gran impacto, no solamente en la ciudad de Bogotá, sino también en toda la nación de Colombia. Vamos a impactar nuestra nación, pero se requiere que pongamos de nuestro esfuerzo, que hagamos nosotros nuestra parte en el evangelismo y en el trabajo que se requiere. Y yo sé que en todo hay que pagar un precio, pero hemos visto cómo ustedes han estado pagando ese precio. Hemos visto el esfuerzo que han hecho y cómo el mismo Señor les ha respaldado. Pero en este gran desafío es mi deseo que ni uno solo de ustedes se quede atrás, que todos sigan avanzando. Y estudien bien esta oración que está en Juan capítulo 17, porque ahí el Señor nos muestra, nos da las pautas de cómo podemos orar por nuestros discípulos, cómo podemos presentarnos ante Dios pidiendo que la mano de Él esté sobre ellos. Recuerde, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Este verso se lo dio el Señor a mi esposa hace muchos años, en un momento de crisis que nosotros teníamos. Y cuando ella entendió este texto, fue lo que la llevó a tener la revelación de la cruz. Porque dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y para uno conocer al Padre, tiene que conocer a Jesús. Y para uno conocer a Jesús, tiene que tener la revelación de la cruz. Cuando mi esposa está haciendo esta oración, ella tiene inmediatamente la revelación de la cruz. Y fue tal el impacto que ella sintió que salía de su cuerpo y que quedaba crucificada juntamente con Cristo. No aguantó estar en pie y cayó desplomada, llorando, gimiendo, 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 gimiendo. No paraba de llorar. Y a tal punto que la tuvieron que levantar del piso, la pusieron en un sofá. Yo estaba como a unos 5 minutos en auto, me llaman, pastor, por favor, venga, que a su esposa le pasó algo. Y era una reunión de mujeres que tenía en nuestro apartamento. Y cuando yo regreso, todo preocupado, le pregunté a mi esposa, mi amor, ¿qué pasó? Ya me dijo, tuve la revelación de la cruz. Y yo dije, aleluya, levanté mis brazos en alto y dije, gracias Señor, porque ella está teniendo una relación contigo. Y después de esa experiencia, los siguientes 5 días, mi esposa no paraba de llorar en esa revelación. Fue algo que le mudó totalmente el corazón. Desde ahí se conectó plenamente con Dios. Y mi esposa me dijo, no sé cómo explicártelo. Y le dije, no te preocupes. Y el Señor me dio toda la revelación de lo que viviste. Y le empecé a contar, le dije, tú sentiste esto, 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 esto. Y fui dándole, y me dice mi esposa, ¿cómo sabes esto? Tú lo explicas mejor que yo. Y le dije, no, porque el Señor me dio el entendimiento de todo lo que tú viviste. Entonces recuerde que este verso 3 los va a llevar a ese punto de contacto con el Padre Celestial. Porque conocer al Hijo lo conocemos a través de la revelación de la cruz.
Y al tener esta revelación, nos vamos a conectar directamente con el Padre y de esta manera podremos dar el fruto abundante que Dios espera que cada uno de nosotros demos. Yo sé que Dios tiene algo muy grande para cada uno de ustedes. Y aunque su principio ha sido pequeño, su postrer estado va a ser muy grande. El pequeño vendrá a ser 1000 y el menor un pueblo fuerte. Esta es como la promesa del Señor para cada uno de ustedes. Yo estoy viendo en sus vidas un liderazgo sin precedentes y les animo a que perseveren hasta el fin y no den el brazo a torcer en lo más mínimo, ni se desvíen ni a la derecha ni a la izquierda. Voy a orar por ustedes. Padre, hoy quiero presentar este equipo de líderes en tus manos, que sea tu mano, tu unción y tu bendición sobre cada uno de ellos, que cuando tu mano toque estas vidas, ellos sientan que todas sus necesidades son suplidas a partir de ese instante. Que si hay cielos cerrados, que tú mismo extiendas tu mano y que se abran los cielos para que vengan aquellas bendiciones que ellos tanto están anhelando. Que si hay áreas en la vida emocional o sentimental afectadas, que tú las sanes y remuevas todo obstáculo. Señor Jesús, extiende tu gracia, tu misericordia, tu favor y tu provisión sobreabundante a cada uno de ellos. Mira, Padre, que te lo pido en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Y a todos ustedes, gracias por estar pendientes de estas ministraciones que yo sé que les van a ayudar mucho en sus vidas y en su ministerio, y espero fruto sobreabundante a través de sus ministerios. Espero ver cómo empiezan a multiplicarse en células, pero luego les vamos a estar dando las estrategias de cómo hacerlo. Un abrazo y que Dios les bendiga. Bueno, Poderosísimo, qué bendiciones poder recibir esta palabra. Espero que también se hayan sentido como yo me sentí, llena de fortaleza para continuar adelante con nuestra gran tarea. Ahora quiero pasarles el taller de la semana 4 para que le echemos unos ojitos. Todavía nos quedan unos minutos, no sé cuánto nos queda. Si se me llega a cortar, entonces les envío al grupo la semana 4. ¿Vale? Entonces espérenme que estoy, mientras yo trato de aquí abrir el taller de la semana 4, entonces ustedes van y buscan su taller de la semana 4. Espero que ya lo tengan impreso y que ya lo tengan más que listo. Ay no me lo deja abrir. Mi equipo, mi portátil. Infortunadamente hoy sufrí un accidente, mis hijos me lo dejaron caer. Entonces por eso también es que no pude activar la cámara. Se los paso por el grupo. ¿Listo? Cualquier pregunta, cualquier duda, llenando el taller, entonces me escriben, no les dé pena, me escriben al privado o al grupo que yo les sabré responder. Un abrazo, las amo mucho, llenen el taller de la semana 4 y muy importante que hay una tarea. Y la tarea especial de la semana 4, les voy a decir acá en el último puntico, dice en el subtítulo Hagamos, dice, haga un cronograma para orar por sus discípulos a lo largo de la semana. Entonces, por ejemplo, un cronograma puede ser, el lunes voy a orar por fulanita, el martes por esta otra, el miércoles por mi familia, el jueves, así, un cronograma de las personas que Dios le ponga para orar. Dice, determine a invitar al menos 3 personas nuevas a su reunión de domingo. Bueno, es una buena oportunidad para que este domingo desde ya invite a esas 3 personas. Dice, y ahí escribir las 3 personas. Eso me lo envían, muy importante para yo saber por quién están orando.
Haga una lista de las virtudes que más necesita trabajar en su liderazgo. Como cuáles virtudes. Por ejemplo, si usted desea ser más perseverante, entonces usted puede escribir eso. Perseverar en invitar, porque por ejemplo puede ser que usted invitó una vez, dos veces a fulanita que se llama Rocío, un ejemplo. Y a Rocío la invitó y como Rocío le dijo que no, entonces usted desistió y la dejó de invitar. Eso no es ser perseverante. Entonces, colocar, ser más perseverante en oración, en orar por Rocío, hasta que Rocío diga que sí, acepta estar en una célula virtual o en el grupo de oración, ¿sí? Otra virtud puede ser, no sé, lo que el Señor le muestre, ya le puse un ejemplo. Entonces, espero que estén bendecidas y llenas de ánimo para continuar con la semana 4. Señor la siga bendiciendo. Un abrazo enorme. Bye bye.